Uno, va. Muy buenas noches amigos de Súmate al Éxito, bienvenidos una vez más a Súmate al Éxito Drinks. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, en verdad. Acá tenemos a Fabián Tejada, es trainer de PNL, que nos va a hablar de un tema muy importante, y también a Giovanni Latorre Rodríguez, que es consultor financiero de GLT Business Consulting. Muy buenas noches, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y nada, el día de hoy hablaremos un tema muy importante, hablaremos del coaching, pero hablaremos del coaching de manera holística, tocándolo desde el punto de vista del PNL, que es el expertise de Fabián, y del punto de vista financiero con Giovanni. Pero antes de comenzar y de sumergirnos en lo que es el coaching, quisiera saber, ¿qué es coaching? ¿Y por qué PNL, Fabián? El coaching es una herramienta que te ayuda a ayudar a otras personas en realidad a que la persona desde el presente pueda lograr sus objetivos hacia el futuro. Entonces, claro, resaltar esto porque el coach tiene la intención y el propósito de que sea como un amigo o un acompañante o una guía en el camino hacia conseguir los objetivos de la persona a la que estés ayudando o de ti mismo también, ¿no? Entonces es desde el hoy hacia el presente. Entonces el coaching tiene alrededor de más o menos 15 o un poquito más de 15 años desde que se considera en el coaching dentro del mundo de desarrollo personal, empresarial, ejecutivo, etc. Y la programación neurolingüística ya tiene más de 40 años de existencia. La programación neurolingüística nació primero como una forma de hacer mejor las cosas en el mundo de la terapia y la terapia clínica y la hipnosis clínica, etc. Entonces, cuando viene el coaching, que es una tecnología, una herramienta que te ayuda del hoy hacia adelante, lo que hace la programación neurolingüística es ayudar a que el coaching sea un poquito más eficiente en la forma en cómo se consiguen los resultados, porque tienes herramientas para trabajar el pasado y para ser más consistente el futuro. ¿Cómo así? Que si tú estás desarrollando coaching con una persona, o tú estás haciendo coaching, o tú quieres ya alcanzar tus objetivos y utilizas herramientas de coaching, pongámonos a pensar, ¿qué es lo que te limita o le limita a tu cliente a cumplir sus objetivos? A dar el primer paso, a definir bien sus objetivos, a representar qué es lo que realmente quiere. O son miedos, creencias limitantes, conflictos de valores, conflictos internos, vocecitas internas, presiones en el pecho, a veces las piernas se paralizan. Y todo eso, generalmente, cuando tú haces la pregunta o ya estás en la sesión con la persona, te das cuenta de que tiene una representación del pasado, ¿no? Entonces, es porque normalmente, como lo llevamos en PNL avanzada, entre 0 y 7 años, hubo una causa raíz que generó que ese comportamiento o esa emoción se genere al día de hoy. Entonces, si yo realmente quiero ser más eficiente en la forma en cómo yo alcanzo resultados hacia el futuro, la PNL hace que el coaching sea mucho más poderoso, más potente. ¿Por qué? Porque si yo te quito el miedo, la culpa, tus conflictos internos, tus creencias, si tú creías que no puedes hacer dinero y de pronto estás seguro de que puedes generar más dinero, entonces las decisiones y las acciones que tomes hacia tus objetivos van a ser mucho mejores, más rápidos y más eficientes. Entonces, esa es un poco la combinación que se logra en el coaching con la programación neurolingüística, ¿no? Es interesante porque lo hablábamos de detrás de cámaras, ¿no? Muchas veces una persona cree que con leer un libro dice, ya, entonces solo tengo que ahorrar y ahorrar, pero como conversábamos, ¿no? Tú le dices algo, pero no lo hace, ¿no? O dice, no, voy a ahorrar, o le piden plata y lo suelta y al final nunca tiene plata y no se da cuenta inconscientemente. Ahora, Giovanni, ¿cómo es tú como consultor financiero, que ya que llegamos a la conclusión de que el coaching está para ayudar del presente al futuro, cómo es que como consultor financiero puedes ayudar a las personas o a los empresarios, emprendedores, a poder generar ingresos, ¿no? De una manera sustentable, una manera que no dure por un periodo corto, sino en el largo plazo? Claro, Leo. Bueno, en primer lugar agradecerte por la invitación. De verdad es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Acá igual con Fabián, compartir esta mesa, este grupo humano. Y bueno, como tú dices, ¿no? O sea, el tema el tema financiero, el tema del coach es muy importante porque las personas tenemos habilidades, ¿no? Tenemos habilidades tanto blandas como abstractas. El tema del carisma, el hecho de tener empatía con las personas, te puede abrir las puertas. Pero si no tienes también la otra parte, que es la parte técnica, la parte, qué sé yo, específicamente, digamos, la parte de los números,
o sea, vas a hacer un producto a medio terminar, y lo óptimo es de que toda persona que esté, digamos, emprendiendo, sea un producto terminado, que esté listo para buscar sus objetivos. Como dice Fabián, o sea, una persona que haya dejado atrás sus miedos, sus temores. Como conversábamos ahí detrás de cámaras, y veíamos que hay mucha gente que vive de acuerdo a cómo vivió sus padres, por ejemplo, ¿no? Y ese es su gran tapujo, esa es la gran piedra en el camino que no los deja avanzar. Porque si tú, por ejemplo, si tú dejas de lado cómo vivieron tus padres, si tú quieres vivir una nueva vida, una nueva versión de ti, tienes que sacar de lado esos pensamientos, y para eso pues apoya lo que viene a ser la programación neurolingüística, ¿no? En el tema financiero, en ese caso, Leo, nuestro trabajo en sí consiste en lo que es enseñar a una persona a optimizar sus recursos. Sabemos que el recurso dinerario, el tiempo, es lo más valioso que tiene una persona. Entonces, démosle el valor necesario a esas cosas para conseguir tus objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, una buena capacitación en programación neurolingüística, por ejemplo, es algo que no te va a servir simplemente para un negocio, te va a servir para la vida. Es igual que las finanzas, ¿no? Las finanzas no te va a servir simplemente para tu negocio de compra y venta o producción de un servicio o producto, y hasta que llegue el cliente final y ahí quedó. No, eso te va a servir como una experiencia de vida. Y eso no solo lo vas a aplicar para ti, sino ya le vas a abrir las puertas a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que te rodea. Entonces esto puede tener un crecimiento exponencial si es que lo sabes llevar, ¿no, Leo? Claro. Ahora, mencionabas un tema muy importante, Fabián, que creo también se puede relacionar a las finanzas, los miedos, ¿no? Hay empresarios, emprendedores que dicen: yo jamás voy a pedir un préstamo, ¿no? Tengo 3 años con mi negocio, he crecido lento, pero seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede, mejor dicho, qué es un miedo para empezar? ¿Y cómo puede uno detectar estos miedos? Y cómo inclusive a veces uno no se da cuenta cómo este miedo los termina de afectar, ¿no? Perfecto. En el miedo es algo que, o sea, nosotros tenemos que entender que somos seres humanos. Claro. Por tanto, desde que somos seres humanos, nosotros tenemos emociones y por tanto vamos a sentir, no solamente miedo, vamos a sentir tristeza, cólera, frustración, ansiedad, etcétera. Es parte de ser humano, ¿no? El detalle viene hasta qué punto nosotros nos vamos a permitir sentir y qué es lo que estamos dejando de hacer justamente por estas emociones, ¿no? Si yo voy a estar cruzando una avenida y estoy viendo que hay mucho tránsito de carros, entonces mejor espero, me voy a un sitio donde yo pueda ver el semáforo y de pronto cruzar. ¿Por qué? Porque si no tuviera ese sentido de alerta o de miedo inconsciente, entonces yo simplemente cruzo, viene un carro y adiós, ¿no? Entonces es una emoción que de alguna u otra forma nos ha ayudado a sobrevivir años por años, ¿no? Entonces es como siempre les digo, la mente inconsciente y nosotros mismos, o el cerebro humano, o el sistema nervioso está diseñado para que nosotros sobrevivamos, más no para que seamos felices. Por eso que la felicidad requiere acondicionamiento. Entonces, hay muchas formas de verlo el miedo. En programación neurolingüística tenemos 2 formas básicas y esenciales de hacerlo, por decirlo de una manera simple. Primero, hay miedos que son paralizantes. Definitivamente hay esos miedos en los que uno simplemente de pensar en la idea que tiene que tomar una decisión se retrae, empieza a sentir ansiedad, las manos le sudan, las piernas le tiemblan. Personas que han vivido con bastante de este tipo de miedo son personas que de repente en un futuro tienen problemas al caminar o caminan lento, ¿no? O tienen contracturas, lesiones en las piernas, justamente por no ser conscientes del miedo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Sin embargo, hay otros miedos que son buenos en el sentido de que tú los puedes utilizar en tu estrategia para poder tener más resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve trabajando con una señora, una de las cosas que me llamaba la atención es que era muy proactiva y no tenía miedo de presentarse a ningún otro empresario. Entonces estábamos todos los empresarios y ella se presentaba, mientras que habían otros que sentaban en sus sillas esperando a que alguien venga y les converse, y me llamó la atención. Y cuando termino trabajando con ella me dice, le hago ciertas preguntas y me suelta el comentario, ¿no? Desde el momento que yo pensé que le iba a faltar comida a mis hijos, porque justo había terminado una relación con su esposo o ex esposo, no podía soportar la idea de que mis hijos no tengan nada que comer.
Claro. Entonces, de pronto, ese miedo o esa representación interna, como le decíamos en PNL, era como, no hay forma, tengo que hacer algo. Y es en ese momento no te entran las dudas, no te entra el, ¿qué dirán mis amigas? ¿Qué vergüenza que voy a vender? ¿Qué vergüenza que voy a hacer una empresa? No entra eso, simplemente lo que viene es la acción después, ¿no? Entonces, esos miedos en programación neurolingüística son muy usados en la actualidad. Incluso Anthony Robbins lo utiliza mucho para generar movimiento, generar acción en las personas, porque finalmente la transformación la hace la acción. ¿Qué te impide tomar acción o qué te impide dar ese primer paso? Muchas veces es miedo. Pero la inteligencia en la PNL está en saber utilizar ese miedo, porque muchas veces ese miedo te puede ayudar a generar y cumplir objetivos. Y además también tener en cuenta de que así como el miedo te puede servir para moverte y para motivarte y, por ejemplo, tienes un proyecto en 3 meses y si no lo acabas vas a pagar una multa, entonces, y solo tienes 3 meses para hacerlo, te vas a mover, ¿no? Salvo tengas más tiempo y a veces la mente como cuando tenías un trabajo en 6 meses en la universidad, no, todavía tengo tiempo, pero sí. Pero llegaba el momento en donde, oye, ya no tengo tiempo justo, y es cuando te empiezas a mover y genera la ansiedad y todo eso, puede ayudar. Entonces, es una estrategia que se utiliza mucho en PNL, hay muchas estrategias también que son para tomar acción, por ejemplo, para las personas que postergan o procrastinan mucho. Entonces, se trabaja bajo esta estrategia. Pero hay que saber utilizarla, porque si bien es cierto, introducimos la estrategia de la emoción del miedo al inicio, pero después tenemos que trabajar con emociones de motivación y empoderamiento. O sea, ese miedo te va a hacer sentir bien, tomar acción te va a hacer sentir bien, entonces el miedo se transforma ya en una emoción mucho más ecológica para tu cuerpo, ¿no? Motivación, empoderamiento, paz, tranquilidad de que estás tomando acción, de que puedes lograr tus objetivos, etc. O sea, Fabián, tú dices ahí que hay una diferencia entre los miedos, algo así. Podría decirlo que sí. Yo sea, le diría hay más como que miedos positivos y miedos negativos, algo así. yo le diría que son como niveles más que todo. Yeah. Porque hay niveles, por ejemplo, una persona que ha vivido mucho de miedo, no ha querido de alguna u otra forma trabajar ese miedo, a través de la gestalt a nivel inconsciente se va a acumular el miedo, lo que va a hacer que cada vez va a ser más difícil tomar acción, ¿no? Entonces son personas que postergan, procrastinan, no toman acción, saben lo que tienen que hacer, sé que he nacido para esto y no toman acción, ¿no? Y eso pasa mucho a nivel empresarial, ¿no? Cuando es el momento de que tú quieras abrir una nueva sucursal o que quieras expandirte o que quieras buscar un socio para expandir tu capacidad de producción, entonces te entran miedos como no voy a confiar en nadie porque la última vez que tuve una sociedad me estafaron, ¿no? Claro. O no voy a confiar en nadie porque la última vez que me hice un préstamo en el banco se terminó llevándose mi casa. Entonces, la gente asocia los miedos de los eventos del pasado en el presente, lo que hace que paralice las acciones o las decisiones que pueda tomar en el futuro. Sin embargo, así como esos miedos, por ejemplo, cuando tú eres bebé, siempre les digo, cuando ustedes son bebés, no viene una persona al mundo con miedos. Los miedos son aprendidos, son absorbidos, son vividos en el transcurso de nuestra vida. Por tanto, tenemos todo el poder de liberarlos también, ¿no? Entonces, eso te da el control. Uno de los factores de por qué la PNL es tan poderosa es porque te da el control o te da el poder de tener el control sobre ti mismo, sobre tus acciones y decisiones, porque, oye, tranquilamente te podrías liberar de eso. Seamos bien sinceros, una persona que dice, no puedo confiar en nadie, o mejor ando solo, o más vale solo que mal acompañado, porque tiene miedo de que le estafaron en un pasado. Y tú te pones a pensar, las mejores empresas, los empresarios más exitosos en el mundo son los que trabajaron en equipo, en sociedad, son los que confiaban ciegamente en otra persona, ¿no? Incluso Seth Godin, que es un gurú en todo lo que estoy hablando a nivel empresarial y desarrollo, siempre dice, cuando yo hago negociaciones con otros socios o cuando yo me uno en una sociedad con otras empresas multimillonarias, y ahí ellos hablan a ese nivel, yo no firmo ningún contrato, ni pido que firmen algún contrato, ni yo les firmo algún contrato. ¿Por qué? Porque todas las personas que trabajan conmigo confían en mí, así como yo confío en ellos ciegamente. Ahora, tú ponte a pensar ese paradigma, esa forma de pensar y llévalo al mundo de hoy. Es como que, oye, si no hay contrato, eso no avanza, ¿no? O no hay forma que no puedas hacer si no hay contrato. Tienes que protegerte. Y desde ese punto de partida inconscientemente, empiezas a tomar decisiones que quizás no te van a ayudar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Porque normalmente les pregunto a las personas, a los empresarios, ¿quiénes creen que este miedo es justificado? Y todos me levantan, no, es normal sentir miedo. Y luego tú te pones a estudiar a las personas más exitosas empresarialmente y como que no funciona así, ¿no? Entonces, lo que hace PNL es
si tienes algunos miedos que te limitan a tomar acción, como expandirte, buscar sociedades, generar nuevos productos, ampliar tu plan de producción, etcétera. Entonces, esos miedos, como te impiden crecer, de por sí son limitantes, porque la persona está diseñada para crecer, es una necesidad espiritual. Claro. Si no creces, mueres. Incluso si te va bien económicamente, tienes lo suficiente para sobrevivir, si no creces en conocimiento, en habilidades, en todo lo que tú puedas hacer, estás muriendo, ¿no? Las personas llegan a entrar en depresión, etcétera. Y por otro lado también hay esos miedos motivantes. Es parte de ¿no? la realización también. Así es. Sí, porque mira, por ejemplo, Leo, nosotros cuando hacemos este tema de las consultorías, todo ello, o sea, encontramos pues a diferentes personas, ¿no? Que, como dice Fabián, ¿no? O sea, hay cierto temor o cierta resistencia hacia el cambio, ¿no? Por ejemplo, hacer negocios con una persona que tiene 20 años o 25 años es muy diferente a una persona de 50 años, ¿no? O sea, la persona de 50 años tal vez ya tiene una forma de ver su negocio y se va a contentar con lo que gana, ¿no? Con ese 15, 20% que saca de su negocio, ¿no? Y bueno, es un negocio en el que está desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, almuerza ahí, o sea, no hablamos de una calidad de vida, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, el objetivo de, bueno, en ese caso de la asesoría financiera es de que una persona cumpla sus objetivos económicos, pero también tenga una calidad de vida, ¿no? O sea, que no que el día del padre estés trabajando pues hasta las 7 de la noche, mientras que tus hijos están ahí en la casa, ¿no? O sea, si trabajaste o tienes tu negocio, trabaja de lunes a viernes, que eso te dé bien, te dé lo que necesitas para que el sábado y domingo lo puedas pasar bien con tu familia, ¿no? O tal vez, o sea, puedas programar un viaje con ellos, algo bonito, ¿no? Que cumpla tus expectativas, ¿no? Y en ese caso, pues, hay mucha gente que tiene esos temores, esas cosas para no dar ese paso adelante, ¿no? Y con casos demostrados, ¿no? Por ejemplo, hace poco veíamos el caso de unos empresarios acá en Gamarra, en la cual, por ejemplo, ellos, o sea, ya estaban acostumbrados a trabajar, pero ellos hacer toda la producción. Cuando su mano de obra es cara, cuando sus alquileres son caros, y tú tienes, si tú ya conoces quién te trae la materia prima, y sabes sabes de gente que trabaja ahí, que te lo puede hacer a un costo menor, ¿no? O sea, la maquila, eso se llama la maquila. Pero no prefieren seguir gastando lo que están gastando y no trabajar por la otra forma en la cual van a ahorrar. Claro. A ahorrar más. Sobre todo hoy en día, por ejemplo, en un caso muy práctico, se sabe que China se ha convertido prácticamente como en la fábrica del mundo, ¿no? O sea, Gracias. quieres algo, quieres un costo barato, lo mandas a China. Pero el primer problema o el primer miedo que se viene es, ¿y si no viene? ¿Y si le deposito al chino $1,000 para mi primera inversión? No viene, y si se queda en aduanas, y si viene esto, y si viene el otro. Así es. Entonces yo alguna vez leí algo como que hay que aprender a separar entre el riesgo y el peligro, ¿no? Existe un riesgo de que te pueda ir mal, pero realmente existe el peligro, o sea, realmente va a pasar porque tú lo crees que va a pasar. Así es. ¿No? Justo comentando me hiciste recordar algo que es bien curioso, ¿no? Cuando llego a mi casa, veo a mi familia, entonces quiero trabajar, siempre me gusta que mis sobrinos cultiven esa forma de pensar de poder generar dinero a través de uno mismo, a través de las ventas o el intercambio, porque eso les va a dar control y poder en un futuro. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, ya vamos a vender esto, vamos a trabajar en sociedad, 50-50, entonces tú me ayudas a vender, yo pongo el capital y mi sobrinito, ya, listo, lo hacemos, Fabián, yo me encargo de todo esto, ¿no? Entonces, mientras que tú puedes ir, digamos, a una persona mayor que ya tiene algunas actividades, ha pasado por unos eventos, y tú le digas, oye, vamos a hacer este proyecto va a cambiar la realidad del Perú, te prometo que esto va a salir muy bien porque confío y tengo la visión. Oye, ¿y si no sale? ¿Y si lo que invertimos no regresa? O no tengo tiempo, muchas veces. Exacto, ¿no? Entonces yo de alguna u otra forma, si tú estudias a todos los visionarios que más éxito han tenido en el mundo, nunca tuvieron o supieron manejar estratégicamente las vocecitas del y si no,
Es como que si tú vayas a Elon Musk y le digas, oye, ¿y si no funciona SpaceX? Perdón, lo primero que va a hacer es tirarte la puerta, ¿no? Porque no tiene sentido. Las personas que hoy están cambiando el mundo son personas que creen en la visión y no aceptan el y si no como una parte de su estrategia, ¿no? Claro, y sin irnos muy lejos también, es que también está la idea del éxito. Digamos, en este ejemplo de Elon Musk, las personas muchas veces tienen miedo de fracasar, pero el fracaso muchas veces es parte del éxito, ¿no? Este programa SpaceX, recién al 5.º lanzamiento fue exitoso. O sea, ¿y tú sabes qué es lanzar 4 veces un cohete espacial? ¿Cuántos millones de millones tuvo que invertir? Él tuvo que invertir inclusive su propio capital. El pata ahorita Elon Musk está viviendo en su propia fábrica porque ya no tiene ni casa. Pero justo el último lanzamiento salió, ¿no? Entonces, ahí es donde te imaginas lo que ha tenido que hacer él para calmar esas voces. Sí, incluso llega un momento en donde le hacen una entrevista y el último que iban a lanzar, el último cohete que iban a lanzar era con todo el dinero que tenían. O sea, literalmente si eso no funcionaba, sí, y sin embargo él tenía esa sensación de confianza y certeza de que puede funcionar. Ahora, esto es bien importante porque para muchos empresarios confunden esto con perseverancia, que si bien es cierto tiene cierta dosis de perseverancia, pero también tiene estrategia. ¿Por qué tiene estrategia? Lo que en PNL le llamamos dentro del ciclo del éxito es justo la parte de la calibración y agudeza sensorial. Darte cuenta en qué parte de tu estrategia no está siendo correcta o la necesitas mejorar. Porque si bien es cierto puede haber sido el 5.º lanzamiento, estoy seguro que el 2.º, el 3.º, el 4.º, el 5.º fueron mejores, claro, o cambiaron el anterior. Sí. Pero hay personas que es increíble que piensen, no, yo soy perseverante, me motivo. Oye, pero sigues haciendo lo mismo, ¿cómo esperas resultados diferentes? Claro. ¿No? Y siempre la calibración y la agudeza sensorial para darte cuenta en dónde estás, en dónde puedes mejorar y además, porque mucha gente no sabe, o sea, sabe dónde tiene que mejorar, sabe lo que tiene que hacer diferente, pero no tiene ese comportamiento flexible. Es como que sé que tengo que cambiar esto, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Y ese comportamiento flexible es parte de la estrategia del éxito. Oye, si tengo que cambiar eso, y eso va en contra de lo que yo antes creía, en contra de mi ego, en mis miedos, me trae incertidumbre, pues por la visión del proyecto lo voy a hacer, ¿no? Y eso es lo que hace generalmente grandes. Yo te quería preguntar, agarrando justo esa idea, ¿y dónde entra el PNL ahí a tallar, por ejemplo? Es el manejo de toda esa situación. Por ejemplo, lo que es el ciclo del éxito lo manejamos muy bien porque, por ejemplo, en el ciclo del éxito en programación neurolingüística, mucho hablamos del tomar acción, que eso es vital, y hablamos de conocer tu resultado. Pero muchas personas confunden el conocer tu resultado, definir objetivos, porque lo realizan de una manera no congruente con ellos mismos. Mañana voy a generar $1 millón, o este año voy a generar $1 millón, cuando no has sido capaz de por lo menos generar, no sé, $10,000. Claro. Entonces, eso genera incongruencia a nivel inconsciente, que por más de que tú definas tus objetivos, va a saltar cierta incongruencia que va a hacer que finalmente no el proyecto no vaya, ¿no? Entonces, lo primero siempre es conocer o definir tu objetivo. Hay que saber definir tu objetivo. En PNL hay todo una forma que yo les enseño a mis alumnos a que puedan definir los objetivos y ayuden a otros también para determinar incongruencias, ¿no? Porque muchas veces incluso personas definen objetivos no por ellos, lo hacen por otras personas. Quiero ser médico, ¿y qué es lo que te motiva a ser médico? No, es que mi papá es médico, entonces claro, me toca ser médico a mí, ¿no? Entonces, para separar un poco eso, ¿no? La gente a veces no define objetivos por ellos mismos. Y segundo, viene la toma de acción. Aquí es donde hay un poco o lo que hace hincapié la PNL. Defines tu resultado y tomas acción. No es defines tu resultado, planificas, haces un excelente plan y tomas acción. La gente que hay, en realidad la mayoría de gente o de empresarios toman esa estrategia y por eso fracasan también. Definen su objetivo, probablemente saben qué es lo que quieren, aunque en PNL puede que haya incongruencias porque se nota, si no lo alcanzarían. Pero el planeamiento no viene antes de la acción. Primero viene la acción y luego el planeamiento. ¿Por qué? Porque en PNL conoces tu resultado, tomas acción y luego calibras en dónde puedes ajustar tu estrategia, tu plan, ¿no? Claro, entonces, porque la gente que se la pasa planeando y buscando el plan para que no pierdan dinero, esa gente no avanza, es la que no toma acción. Así es. Entonces, personas, Fabián, quiero especializarme en tu entrenamiento de PNL y quiero entrar ahí.
¿Y cuál es el motivo y cuál es la razón? No, es que quiero prepararme muy bien para estar seguro conmigo mismo, para recién poder emprender. ¿Y qué te impide tomar acción ahora, no? No, es que necesito saber lo suficiente para no cometer errores después. Oye, los errores vas a tenerlos, sí o sí, porque estás yendo a un mundo incierto, por tanto hay cosas que no conoces y vas a tener que afrontarlos. Pero esa misma gente, si te das cuenta, no toma acción. Entonces, es un tema de que, por ejemplo, viendo lo del miedo, la gente que busca el perfeccionismo, soy muy detallista. Oye, tienes miedo, y tienes miedo a fallar, y no soportas la idea de fallar porque no soportas lo que tú puedes sentir. Entonces, oye, ahí viene la PNL para quitarte ese miedo, porque el miedo no es algo que tú... Si te está paralizando para avanzar, oye, eso no es ecológico, ¿no? Tú has nacido para ser grande y para tener resultados. Entonces ahí viene la PNL y empieza a trabajar sobre eso, ¿no? Creencias, miedos, eventos en el pasado donde perdieron dinero, quizás su papá perdió su casa por una mala inversión, entonces dijo, yo nunca voy a hacer así, mejor me quedo en donde yo estoy haciendo, me manejo en chiquito porque no quiero perder dinero y esas cosas, ¿no? Entonces es bien curioso cómo esto funciona, pero la PNL está en todo tu camino hacia el éxito. Si eres flexible, no eres flexible, tienes miedos, creencias que te sabotean, qué te impide tomar acción, si crees que no puedes hacerlo, si tienes creencias o valores que tengan conflictos contigo al avanzar, ¿no? Porque es claro, si yo tengo un estándar o yo creo que no puedo hacer dinero, que soy malo para las ventas, no soy bueno para las ventas, hay mucho de ese tipo de creencias. Y después son personas que quieren ser emprendedores, entonces tú ves la paradoja, es ¿cómo vas a pensar que tienes miedo para las ventas y quieres ser emprendedor, ¿no? Entonces, algo así como ese refrán chino que dice, si no sonríes, no te dediques a vender, ¿no? Sí. Si no sabes sonreír, nunca vendas. Pero yo les quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué le dirían a todas estas personas que por ahí comentan, o no digo que lo hayan hecho ahora, pero que dicen, para mí los negocios son negocios, ¿no? Y esto es otra cosa, ¿no? Esto es mi vida personal y estos son los negocios. ¿Realmente se puede separar la vida personal de tu negocio, de tu empresa? Desde mi perspectiva y después de mi experiencia y algunos estudios que he tenido, no. Una vez yo estuve en una conferencia hace 5 años, antes de iniciar todo este mundo empresarial, y escuché a una persona que decía, exitoso, era presidente de su compañía internacional. Bueno, a veces decidimos escucharnos más lo que nos dicen nuestros papás en vez de seguir a las personas que tienen resultados. Y decía, si ustedes no cuidan su negocio como cuidan a su familia, pues entonces nunca van a tener un negocio exitoso. Entonces yo estaba con mi esposa, en ese tiempo era mi novia, y me ponía a pensar, y oye, ¿qué está hablando? ¿No? La familia es primero, y ¿cómo puede decir eso? Primero tienes que... Entonces era como que estaba haciendo cortocircuito, ¿no? A pesar de que era el presidente de una empresa internacional, claro, que facturaba millones y millones. Se supone que ha conseguido un éxito. Claro, ¿no? O sea, él sabía algo que yo no sabía en ese momento, ¿no? Entonces, él tiene un know-how ahí. Exacto. Entonces ahí es cuando yo he invertido demasiado dinero en mí, me gusta invertir en mí, no me importa cuánto cuesta un entrenamiento, si me gusta lo compro. Y cuando ya me pongo a estudiar a estas mentes, porque es algo que te da la PNL te permite modelar, o sea, saber qué es lo que hace la otra persona a nivel inconsciente, ¿no? O sea, cómo procesa la información, sus valores, sus creencias, y te das cuenta de que el negocio va de la mano con lo que va a su familia. Y si tú vas, nosotros vemos y existe la teoría o las creencias sociales que dicen primero es tu familia o no descuides a tu familia o que el dinero y la familia no van y si te falta dinero entonces vas a tener problemas en la familia y todas esas cosas culturales. O por ejemplo personas que dicen, oye, por ejemplo, mira, esa persona tiene mucho dinero pero está solo. Entonces quizás esas son creencias, ¿no? Quizás no están buscando realmente una fuente que los pueda ayudar, porque yo estuve años buscando eso. Decía, oye, pero si tú eres exitoso, entonces te vas a quedar solo. O si tú tienes mucho dinero, las personas te van a buscar por interés. O si tú creces de tal manera de que de pronto por estar trabajando tanto en lo que tú quieres crear, hayas descuidado a tu familia. Entonces, oye, debe haber alguna forma en cómo lo puedo hacer, ¿no? Porque había cierto conflicto. Yo soy un hombre de familia, no me gusta estar con mi familia. Entonces debe haber alguna forma que me permita tener dinero y estar con mi familia, y es ahí cuando me involucro en todo esto del estudio. Para eso también estudié mucho programación neurolingüística, para saber cómo funcionaba esta forma de pensar, los valores, las creencias a nivel inconsciente. Y de pronto ya llegas a descubrir, ¿no? Llegas a ver cosas como
las personas o los empresarios que rigen el mundo, las personas más influyentes como Mark Zuckerberg, Anthony Robbins, Grant Cardone, Damon John, Elon Musk, Mark Cuban, Warren Buffett, todas esas personas son felices y están casados felices y llevan una familia, una vida familiar muy feliz, una vida emocional muy feliz, con mucha salud. Entonces, ¿dónde está con ellos la creencia de que, oye, si tú tienes mucho dinero o tienes un éxito empresarial vas a tener problemas con la familia? No existe. Claro. Si tú te pones a buscar a las referencias hoy en el mundo, no encuentras eso. Entonces, es como que voló mi chip de lo que antes creía y ahora pienso diferente, creo diferente. O sea, lo que yo creía antes no me servía, pero lo que yo creo ahora, yo creo que sí podemos ser exitosos y empresarialmente y también emocionalmente a nivel de familiar y de pareja, ¿no? Claro, eso viene también desde las universidades. O sea, mucha gente, o sea, bueno, ahora por ejemplo en la universidad te enseñan desde el ciclo 3, 4, o sea, ya que emprendas, ¿no? Que hagas tu negocio. Eso es interesante, por ejemplo, pero antes no era así. O sea, antes tú salías del colegio, o sea, mira, yo he acabado el 96, por ejemplo, ¿no? Salías del colegio, lo que sí o sí, o sea, y en la sociedad, ¿ah? Sí o sí tienes que entrar a la universidad, hacer tus 4, tus 5 años, busca prácticas por unos 5 o 6 meses y prepara tu currículum para presentar a una compañía, a una empresa, a una gran empresa, y trabaja así. O sea, bueno, nuestros padres han vivido bajo esa temática, ¿te das cuenta? Entonces, y salir de ese ritmo de vida, de ese chip, hasta te causa problemas a ti mismo, porque, o sea, tu papá te dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, tienes que asegurar tu trabajo, tienes que estar bien ahí en tu trabajo, porque de ahí vas a vivir con esto durante los 20, 30 años laborales que te quedan, ¿no? Entonces, es otra forma de ver la vida. Y como dice acá Fabián, ¿no? O sea, el éxito no solo lo debes representar en los negocios, ¿no? El éxito está representado tanto en tu vida particular, en tu vida personal, en tu vida familiar, y obviamente en lo que tú haces, ¿no? Y eso obviamente se demuestra pues mientras más feliz estés, o mientras, es como por la ley de Maslow, por ejemplo, ¿no? Maslow, ¿qué te dice? O sea, si ya cubriste tus necesidades básicas, la comida, vestido, techo, si ya cubriste eso, entonces recién ahí vas a poder buscar otro tipo de necesidades, ¿no? Qué sé yo, tu carro, la casa de playa, qué sé yo, ¿no? Después ya el tipo de temas de autorrealización, ¿no? Como escribir un libro, enseñar, esas cosas. O sea, es muy, muy interesante. Y eso obviamente, la idea también de esto es divulgar más de esta información, ¿no? O sea, que todas las personas que nos siguen en ese momento, o sea, la sepan y también la sepan utilizar, porque obviamente esa va a ser una clave para el éxito que ellos están buscando. O por lo menos, ¿no? Y como es mi caso, conocer, darle una primera mirada para que puedan generar algún tipo de interés y después ir por su propia cuenta descubriendo, ¿no? ¿De qué trata el PNL? ¿De qué trata el coach? ¿De qué trata? ¿O para qué sirve un asesor, por ejemplo? Estos casos, sobre todo en los asesores financieros, conozco muchas personas, muchos empresarios que tienen su empresa constituida 5 años y uno le dice, oye, ¿nunca has pensado contratar un asesor administrativo para que te diga cuáles son las fallas de tu negocio? Porque tú no las vas a poder ver porque en algún punto estás enamorado de tus procesos y de cómo funciona tu empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, muchas personas dicen, no, ¿yo para qué voy a contratar un asesor si yo ya sé quién va a saber mejor mi negocio? Pero imagínate que tú agarras los libros contables y dices, oye, este costo, mira, te estás pagando impuestos de más, ¿no? Y él jamás se hubiera dado cuenta si no hubiera llegado con un asesor. Yo creo que lo mismo viene a ser algo así con el PNL y el coach, ¿no? Así es. Ahí, sí, está bien. Hay justo ambas partes, ¿no? En el tema están las dos, ¿no? Cuando uno es empresario, digamos que se construye con lo que sabe, con lo que va aprendiendo en el camino, ¿no? Esa es casi la forma más común de ser empresario, ¿no? Entonces se va construyendo porque todo es nuevo, va conociendo procesos, uno funciona y una estrategia funciona, empieza a generar dinero,
Entonces, nosotros como seres humanos nos podemos enfocar máximo en 7 grupos de información. O sea, solo podemos tener o ser conscientes de 7 cosas en el presente, ¿no? Lo que quiere decir que todas las demás, la 8, la 9, la 10, no somos conscientes. Es por eso que necesitamos a una persona que tenga una otra percepción, que desde afuera nos diga, oye, estás haciendo esto, y ¡ah! No me había dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, a lo que quería llegar era que va por los dos lados. Por ejemplo, yo he tenido muchas consultorías que tú vas con personas que son consultores y financieros. Entonces, las otras personas o mi socio en ese momento, con MBA, agarraba, hacía un escaneo a toda la empresa y decía qué hacer y qué no hacer, y cambia acá, cambia esto, cambia el otro, acá estás perdiendo, acá estás ganando, mejora esto, acá está bien y todo eso. Entonces, llego en 2 semanas para ver cómo has ido avanzando en las decisiones que te estoy dejando, ¿no? Y luego pasan 2 semanas y te das cuenta que no tomó acción, ¿no? Entonces es bien curioso, porque ahí es donde viene mi trabajo y decir, ¿qué te impidió tomar acción? ¿No? Claro. No, es que tengo miedo de contratar gente, tengo miedo de crecer, si crezco voy a asumir más responsabilidades, pero no quiero asumir la responsabilidad o el riesgo, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no fallo? Entonces es importante la PNL en el mundo empresarial, porque el empresario está contra eso todos los días. Está contra la inseguridad, pagar la planilla, con las cuentas que tiene que pagar a fin de mes, está vendiendo su producto, si una estrategia funciona, si una estrategia no funciona. Y es por eso que te demanda 24/7 si quieres tener éxito, ¿no? Por el otro lado, hay personas que pueden estar teniendo mucha motivación para tomar acción, sin embargo los procesos que están utilizando la estrategia quizás no es la correcta, ¿no? Entonces es ahí cuando, oye, si tú hicieras este proceso mucho mejor, estarías ahorrando esto, o llegarías a más personas, o venderías más. No me había dado cuenta, ¿no? Entonces, pienso que se atacan por los dos lados, ¿no? Sí. El tema psicológico de cómo tú estás viendo en tu expansión o cómo tú puedes crecer, lo que te limita, y ser consciente también de eso, pero a la vez ya, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Tú vas y ves empresarios que te dicen, o a personas, oye, diversifica tu dinero, y hay otras personas que te dicen, no, pon todos tus huevos en una canasta y cuida eso, ¿no? Como lo decía Dale Carnegie. Entonces, tú finalmente, ¿a quién haces caso? Si te pones a pensar, ¿no? Diversifica o ten solo una fuente de dinero. Y si te pones a pensar, ambas fuentes tienen contextos diferentes, aunque también pueden ser muy exitosos, y tú tienes que saber analizar qué es lo que me conviene desde mi punto de hoy, ¿no? Entonces, si tú quieres esto, lógicamente, si estás empezando, te conviene enfocar toda tu energía en un solo negocio, porque eso requiere que crezcas. Pero ya cuando tengas, como lo dice algunos expertos en finanzas, como Grant Cardone o Warren Buffett, cuando pases el millón, recién dedícate a invertir o pensar en nuevas formas de negocio, ¿no? Pero hay personas que se dedican a diversificar y ver nuevas formas de negocio cuando ni siquiera están cuidando bien esto, no están produciendo o consistentemente cierto monto de dinero, ¿no? Pero ahí es donde viene la educación, ¿no? Ahí es donde viene la consultoría, o sea, oye, ¿qué debo de hacer, no? Mira, Fabián, de verdad me hace recordar un tema bien interesante que de verdad es importante compartirlo. El otro día estaba en una consultoría con una empresa que tiene una inversión de más o menos unos 20.000 soles, 25.000, ¿no? Es interesante, tiene buenas ventas, todo ello, ¿no? Pero, o sea, estás en un momento de crecimiento, ¿no? Y como dice Fabián, ¿no? O sea, tú en ese momento tú no puedes ir y pensar pues en otras cosas, ¿no? Y viene este pata y me dice, o esta persona, este empresario me dice, Giovanni, ¿sabes que ya tengo la solución para todos mis problemas? ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es, no? Mira, voy a invertir en las criptomonedas. ¿Te das cuenta? O sea, si tienes un poquito ahí, o sea, reinviértelo en tu negocio, o sea, que es lo más lógico, ¿no? O sea, el tema de buscar nuevas formas de generar dinero es bueno, porque mientras tú aprendas nuevas formas o diversifiques tu cartera, tu portafolio, vas a tener más opciones, ¿no? Pero, o sea, tienes que ser lo más consciente para saber específicamente dónde invertir y en qué momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema financiero, lo que vemos más que todo es similar a lo que hace el PNL, ¿no? O sea, tú trabajas del presente al futuro, ¿verdad? Agarramos toda la línea del tiempo, en realidad. Claro, pero, o sea, te proyectas.
Claro, todo hacia adelante. Así es. Es igual, nosotros, o sea, para ver si un trabajo o un proyecto es viable o no, primero lo proyectamos desde el momento cero. ¿Cuánto es tu inversión? ¿Cuánto vas a invertir? $100.000, perfecto. ¿Cómo vas a financiar esos $100.000? 60% dinero de mi bolsillo, 40% un crédito del banco, de otra persona, todo ello. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con esos 100.000? Voy a comprar tanto y lo proyectamos, ¿no? Por ejemplo, con esos 100.000 vas a comprar tus activos, qué sé yo, te vas a endeudar, vas a ver, qué sé yo, tal vez un local, tus maquinarias, todo eso, ¿no? Y lo trabajamos en un futuro a unos 5 años, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la idea, que mientras más, o sea, mientras, de verdad, en eso sí estoy convencido, que mientras el empresario esté más involucrado o tenga en la mente a dónde quiere llegar, ese éxito está más asegurado. Porque hay gente también que hace negocios a la deriva, o sea, no, simplemente abrió la puerta de su cochera, o sea, dice, acá la hago, ¿no? O sea, pucha, no voy a pagar alquiler, que es lo más caro que puede haber para un negocio. Estoy en mi casa, y vendo mi carro, con eso hago mi negocio, abro la puerta de mi cochera, acá empiezo a vender. O sea, estás ahorrando lo más fuerte que es un alquiler, por ejemplo, para un negocio que empieza, pero, o sea, no sabe hacia dónde está yendo esta persona, ¿no? Y ahí obviamente es necesario pues que tenga una preparación en lo que es hacia dónde, cómo proyectar sus ingresos y cómo piensa llegar pues Claro. a esa proyección. Muy interesante cómo entre dos temas, o sea, que podría ser algo relativamente distintos, ¿no? Como es la programación neurolingüística y las finanzas, aún así está este detalle de la proyección, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr hacer, ¿no? Y esta quiero que sea la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo una persona, quería preguntarte yo, Fabián, cómo una persona puede dar con lo que quiere? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la universidad, tenía amigos, ¿qué estás estudiando? Medicina, ingeniería. Entonces, medicina, ingeniería, administración, medicina, ingeniería, administración. Y no solo por sondear y dar un número, el 60% me decía porque quería tener una casa, un departamento, un buen trabajo. Pero cuando me tocó un curso de redacción publicitaria, me tocó con una profesora francesa, y yo le dije a mi profesora francesa, profesora, ¿y usted qué ha estudiado? Me dijo, filiología. Y yo, ¿qué es filiología? Es el estudio de los libros antiguos. Y le dije, ¿y no tenía miedo de no conseguir trabajo? ¿No? Ahí, mira, hablando de miedo, ¿no? Pero no tenía miedo de no conseguir trabajo. Y me dijo, no, es que allá en Europa no es como acá. Allá estudias lo que te gusta y acá estudian para ganar plata, ¿no? Y yo creo Ese es uno de los temas. acá estudian para ganar plata porque no saben lo que les gusta, no sé. Sí, dentro de mi experiencia de vida, yo desde los 15 años no sabía qué quería estudiar, no sabía qué es lo que Como quería cualquiera, hacer, no creo, estaba ¿no? seguro. Hay mucha gente que está así. Entonces, yo recuerdo dije, medicina, me va muy bien en el colegio, normalmente la gente que tiene el primer puesto en el colegio postula medicina, y vivía bajo ese mapa. Mi papá quería que yo sea médico, entonces mi papá me llevaba a la morgue para ver a las personas ahí. Entonces, pero yo me daba cuenta y decía, no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, había una sensación, de alguna forma yo confiaba en lo que yo sentía, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces de pronto entro a la universidad y recuerdo que cuando tenía ya que inscribir a qué carrera iba a estudiar, salgo corriendo y le digo a mi papá, ¿a qué carrera voy, no? Y todos los papás de los muchachos ahí de 16 años riéndose, ¿no? Obviamente, oye, tu hijo no sabe qué es lo que quiere y todo eso, ¿no? Pero yo era bien transparente y honesto en ese punto de vista, porque en realidad, papá, ¿a dónde vamos? Era como un trato, ¿no? Claro. Entonces, al final elegí una carrera por la que no me arrepiento, y gracias a Dios que elegí la ingeniería industrial, ¿no? Porque me ayudó muchísimo para construir lo que soy ahora, ¿no? Entonces, sin embargo, sigue pasando el tiempo, me va muy bien en mi carrera como ingeniero industrial, empiezo a crecer, empiezo a ganar dinero, viajar a proyectos, empezar a ver nuevas formas, nuevas organizaciones, nuevas funciones que me gustaba. Entonces, pero llega un momento en donde yo decía,
¿qué es lo que quiero hacer por 60 años de mi vida? ¿No? Y ahí es cuando yo empiezo a investigar y ahí es cuando me inclino un poco a todo lo que es esto del desarrollo personal, pero quería algo que me diga algo más profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo otras personas encuentran su pasión? ¿Cómo hago para hacer eso? Y ahí es cuando digo, solo sé que no quiero hacer esto por 45 años de mi vida, tengo que hacer algo más. ¿Y en qué soy bueno? ¿No? Y entonces empecé a llamar a conciencia muchos otros recuerdos, me gusta mucho la estrategia, me gustan mucho las formas de pensamiento. Mi hermana, por ejemplo, me dijo un día que estaba en todos esos conflictos que no sabía qué hacer en una cena, oye, hermana, ¿qué hago? ¿No? O sea, le decía, Andrea, no me siento bien con lo que estoy haciendo, me siento inconforme, no me va muy bien. Y mi hermana decía, oye, Fabián, pero tú siempre te ha gustado ayudar a las personas, ¿no? Siempre lo has hecho. Y de pronto, sí, ¿no? Y empiezo a buscar nuevas formas como para hacerlo esto de manera más profesional. Y luego tenías personas o creencias culturales que te decían que no, que mejor si te va muy bien el campo de la ingeniería, ¿cómo vas a dejar 7 años de ingeniería? Es una lucha interna la que tienes Sí. ahí. Pues, Sin embargo, más era el miedo, por ejemplo, más era el miedo de querer vivir 60 años haciendo lo mismo. Y supeditado a algo que yo quizás en algún momento no iba a aceptar, ¿no? Claro. Y entonces, en esa búsqueda es donde encuentro la PNL, me fui a Estados Unidos y empiezo a investigar mucho más, entro a entrenamientos y empiezo a entender cómo funciona esto, ¿no? Empiezo a entender cómo funciona la mente, las creencias, por eso me enamoré de eso y dijo, ¿y qué es lo que me gusta hacer y soy bueno? ¿No? Y ahí es donde empiezan a venir mis respuestas y yo mismo encontrando primero lo que a mí me apasionaba hacer por propósito, por lo que yo estaba diseñado, o sea, en qué era bueno yo sin esfuerzo y podía estar horas y horas haciéndolo sin ningún esfuerzo, mientras que otras personas no. Les costaba. Entonces, luego entro a todo lo que es ya estudiar todo esto a un nivel de máster, entender el comportamiento humano, entender cómo se maneja el propósito, y ahí es cuando tú logras entender, después de todo lo que había pasado, es de que muchas personas saben qué es lo que realmente quieren, solo que no son conscientes. Muchas personas, incluso se ha quedado muy profundo a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque de repente te gustaba salir a jugar fútbol y te quedabas horas de horas, te olvidabas de comer, te olvidabas de todo lo que, por jugar o por estar con tus amigos, y tu papá te decía, oye, eso no te va a dar plata, estudia tu carrera, ¿no? O eso no vas a poder vivir de eso, ¿no? Los futbolistas son asá, ¿no? Ahora ya no van a decir eso, ¿no? Pero antes decían, no, los futbolistas son así, son asá. Y no, yo quiero que tú seas ingeniero. Y ese tipo de eventos son lo que normalmente bloquea a las personas a lo que es su propósito. Todos nosotros estamos diseñados para algo. Algunos nos gusta más el arte, la música, enseñar, estar con gente, investigar, estudiar. Y todo eso, ¿no? Porque nuestras conexiones neuronales a nivel de cerebro tienen más neuronas en cierta parte del cerebro, lo que quiere decir que por ahí fluye mejor la información, por tanto significa que tú estás diseñado para hacer eso, ¿no? Entonces por eso que es mucho más fácil para algunas personas hacer unas cosas y otras no. Y llamar a conciencia eso, y hay todo un proceso en el máster que les enseñamos a todos los miembros de nuestra escuela, cómo lograr encontrar el propósito. Y uno de sus principios para ayudar a encontrar el propósito a las personas es eso, ¿no? ¿Qué te gustaba hacer desde los 0 a los 7 años? ¿Qué te gustaba hacer de los 7 hasta los 14, de los 14 a los 21? Porque ahí tú vas a empezar a encontrar congruencias, cosas que dejaste de hacer, cosas que hacías, cosas que no haces. Porque llega un evento, llega un momento en la vida en que uno inconscientemente decide ya no ser eso o ya no hacerlo, ¿no? Por ciertos motivos, por ciertas creencias, porque una vez que tú encuentras tu pasión, y también existen las personas que encuentran y saben lo que les gusta, pero la pregunta es, ahora cómo hago o gano dinero para esto, ¿no? ¿Cómo vivo de mi pasión? ¿Cómo vivo de mi pasión, no? Entonces ahí es donde viene la educación, la estrategia. O sea, una persona es como que me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar en conciertos, y ahora, ¿cómo hago para ganar dinero de esto, no? O me gusta el arte, ¿cómo hago para ganar eso? Entonces, ya encuentras de todo, gente que no encuentra, gente que lo encuentra, pero no sabe rentabilizarlo. Y yo estuve alguna vez en una posición así. Y alguna vez yo recuerdo haber recibido algunos comentarios de personas que enfrente de mi esposa dijeron algo que nosotros no podíamos lograr. Y lo recuerdo tanto porque yo dentro de mí estaba tan seguro de que yo lo podía lograr,
que lo recuerdo como una memoria de ejemplo de la mentalidad de la gente, pero que nunca me afectó porque yo dije, no, yo sí conozco personas que pueden generar dinero haciendo lo que les gusta. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo monetizas? Y ahí entra todo un entrenamiento de PNL en ventas, cómo persuades, cómo eres líder, cómo formas una empresa, cuáles son los principios para tomar acción, porque todo es psicología, ¿no? Entonces, ahí viene el principio, oye, tienes que aprender a vender. Entonces, no me gusta vender, pero quieres vivir de tu pasión, entonces estás fuera del mercado, es una incoherencia total, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ayudamos a liberar a las personas que, te digo, el 90% de personas que estudian con nosotros son empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario está enfrentando esto todos los días, créeme. Claro. Está enfrentando más eso que alguna falta de conocimiento, porque al final contratas a alguien y te soluciona el problema, ¿no? Inclusive, ya para terminar, es muy gracioso porque yo hoy en día conozco muchos amigos de mi edad, entre los 20 y 30 años, que les gustaría viajar por el mundo, ¿no? Y yo les digo, oye, pero te paso un blog que he encontrado donde es una pareja que no te vende nada, simplemente te cuentan cómo hacen ellos para viajar por el mundo, ¿no? Y después de leer el blog me dicen, no, Leo, no la hago. Y yo, ¿por qué? No, porque esos tipos, esas personas que están viajando, como no tienen un trabajo fijo, van y se van a un bar, que se lleva un café, y todo el tiempo están ofreciéndose como, oye, yo trabajo, me das un techo, un hogar, pero a lo que quiero llegar con esto es que han encontrado una estrategia para poder sobrevivir. Exacto. De viaje y en viaje, y ellos están dispuestos a hacer las cosas que tienen que estar dispuestos a hacer para poder vivir de esa forma, ¿no? Entonces, ahí es cuando te decía que el comportamiento flexible es parte de la estrategia del éxito, porque muchas personas incluso saben qué es lo que tienen que hacer para cumplir, claro, pero no tienen lo aceptan, ¿no? Exacto, no claro, tienen ese o sea, es un tema flexible. de aceptar, o sea, el nuevo reto que quieres, ¿no? O sea, yo tengo que llegar de un punto A a un punto B, pero obviamente yo sé cómo llegar, pero para llegar a eso, qué sé yo, tengo que, no sé, ser más, ahorrar, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy importante. Bueno, la otra vez hablamos de eso, el tema del ahorro, ¿no? Por ejemplo, pero la mente, o sea, la mente te juega a la inversa, o sea, vivimos con el positivismo también, o sea, las cosas en exageración hacen daño. O sea, si tú vives extasiado con el positivismo, que a mí me va a ir bien, yo llego a fin de mes sí o sí, no sé cómo, pero llego, o sea, eso también es ilógico. O sea, no puedes vivir de un positivismo de esa forma, ¿no? O sea, pero obviamente la mente a veces juega contigo también, ¿no? Y te dice, sí la vas a hacer, entonces ¿por qué no ya utiliza tu tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Para estos gastitos, estos gustitos que quieres darte, ¿no? Entonces, es saber también el tema de controlar tu mente y estar dispuesto a aceptar ese tema del ahorro, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, tienes programado algunos gastos que son superfluos para ese mes, digamos, y obviar ese tipo de gastos, ¿no? O sea, mucho tiene que ver el tema de cómo esté preparada tu mente para afrontar el hecho de llegar de un punto hacia el otro, de un punto A hacia un punto B, pues, ¿no? Como mencionaba, la flexibilidad en la mente, ¿no? Ahora, mira, han pasado ya casi 50 minutos, nos hemos quedado sin tiempo. Yo les quería pedir a ambos que den unas últimas palabras acerca del tema. Ahí está la cámara. Unas últimas palabras y nada, si gustas un cherry. Nada, futuro, Fabián. Perfecto. Espero que les haya gustado. Nosotros confiamos en que ustedes tienen todos los recursos disponibles para tener éxito. Y de verdad creemos eso. Lo único que hace falta, según lo que nosotros enseñamos también, es de que hay algunas personas de que tienen los recursos para tener éxito, pero no saben cómo acceder a estos recursos por muchas cosas. Son estrategias ya mentales, creencias, conflictos, vocecitas internas, etcétera. Pero que de eso de alguna forma nosotros te podemos ayudar porque la PNL se le reconoce, ¿no?, como la tecnología de éxito número 1 a nivel mundial. Y es algo que si tú estás buscando éxito, crecer empresarialmente, crecer en tus ventas, crecer en tu forma de liderar y de persuadir, es algo que definitivamente te va a ayudar. Y si quieres, además de experimentar cambio, quieres aprender a enseñar y ayudar a otras personas o empresarios a que logren
resultados definitivos como lo hemos conversado ahora, manejar miedos, creencias, conflictos internos, crear el futuro de las personas, puedes también ingresar a nuestras certificaciones internacionales, que estamos respaldados por la escuela de PNL número 1 a nivel mundial y la más antigua también, que es la American Board of NLP. Nos puedes revisar en www.ahpnl.la y también puedes revisar mi página web en www.fabiantejadapnl.com. Y nos puedes también seguir en las redes sociales, estamos con esos mismos nombres, ahpnl.com, ahpnl y Fabián Tejada PNL, PNL Avanzada, Hipnosis y Coaching. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, Fabián, por tus palabras y tu turno, Giovanni. Igual, pucha, todo ya lo dijo acá Fabián. No, pero igual, o sea, de verdad es un gusto, como te dije, Leo, compartir esos momentos acá con Fabián, contigo. Y bueno, decirles siempre, bueno, ya a las personas que nos siguen, que nos conocen, lo más importante para que un negocio avance son las finanzas. Hay que hacerle seguimiento a eso y simplemente eso es un factor que te va a llevar al éxito en tu negocio, ¿no? Como siempre, a las personas que nos siguen, agradecerles también por los comentarios que ponen ahí en nuestro fanpage, las empresas que nos piden la asesoría, muchas gracias, estamos siempre prestos a apoyarlos, a darle una mano ahí. También hay muchachos de las universidades de USIL a los cuales los estamos apoyando con el tema de la asesoría para optar el grado, para los cursos de finanzas, para USIL, ISIL. De verdad es una comunidad bien interesante, gracias a todos ellos. Y nada, seguimos pues ahí avanzando y aportando para el tema de la democratización de las finanzas, porque es el momento en el cual el tema de las finanzas no sea simplemente un tema que pocos lo manejen. Claro. Las finanzas tienen que estar aperturadas para todas las personas. Un comerciante tiene que tener la misma información que la maneja un gerente o un director de una gran empresa, porque de acuerdo a ello su toma de decisiones va a ser buena y obviamente va a tener más posibilidades de llegar al éxito. Ese es el compromiso de GLT Business Consulting. Y en un lenguaje que todos puedan entender. Efectivamente, así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias, Giovanni, como siempre. Aquí, Leo. Por mi parte he aprendido mucho y estoy más que agradecido por su presencia esta noche. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo durante la transmisión y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Nos vemos.